Compartir con ustedes un tema que es importante. Quisiéramos pues hay dos temas, ¿no? Amén. ¿Qué pasa? Vamos a ir a la Biblia, a nuestras Biblias, y vamos a buscar en Primera de Crónicas, capítulo 28. Del 11 al 19. Primera de Crónicas, estamos en el Antiguo Testamento, capítulo 28. 28, perdón. Cuando tengan la cita pueden decir amén. Dice así: y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para toda la cámara alrededor, para la tesorería de la casa de Dios y para la tesorería de la cosa santificada, y también para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros, oro para sus lámparas, en peso el oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de propiciación, de proposición, para cada mesa, del mismo modo plata para las mesas de plata. También oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza por peso y para las tazas de plata por peso para cada taza. Además oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta hora y te alabamos, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Ahora, oh Dios, llévanos a través de tu palabra a entender cuál es tu propósito en esta mañana para con nuestras vidas. Y rogamos, Señor, que todo lo que sea ajeno, tú lo estés, oh Señor, anulando y deteniendo. Y que siga un clima de reverencia, de sujeción, de acatamiento y de fe a lo que tú dices, oh Dios. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Pueden sentarse. Y
7, que dice: y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificará casa a mi nombre, porque ha derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Tal parece que esta lectura pues no es habitual. Generalmente hacemos lecturas de pasajes concisos que nos llevan a entender rápidamente cuál es el propósito de la predicación. Pero aquí hemos hablado de lo que David entregó en la mano, no solamente de su hijo, sino también de todos aquellos que estaban frente a la construcción del templo. Ahora, lo que quisiera hablar con ustedes o compartir con ustedes en esta mañana es la necesidad de entender que no basta la sinceridad del corazón. La sinceridad del corazón es un buen atributo, un atributo de Dios, un atributo del cristiano, perdón, y es una cualidad moral. Realmente, ser sincero, la Biblia nos manda a ser sinceros, ¿verdad? Pero no es suficiente ser sincero, no es suficiente una buena motivación, porque pues tenemos un buen sentimiento y queremos hacer algo acompañado, ¿verdad? Algo que viene como fuente o tiene como fuente un buen sentimiento, y esto nos moviliza nuestra voluntad a hacerlo, y esto es una buena motivación, pero no es suficiente. Tampoco es suficiente tener una corazonada, así de aquellos que se dejan guiar por los sentires. Yo siento en mi corazón, dice la Biblia en Jeremías capítulo 17, versículo 9, creo, dice: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿verdad? Así que no es suficiente sentir algo en el corazón, y hay muchas personas que dicen: algo que siente en tu corazón, algo que siente en tu corazón. Yo creo que esto no es una garantía de hacer las cosas bien, ni hacer las cosas según Dios, porque sabemos que el corazón, pues, dice la Biblia, que es engañoso y es perverso. Ahora, es importante analizar que hay un sector de la iglesia, de la población, que es el sector cristiano, que tiene la posibilidad de hacer lo que dice Efesios capítulo 5, verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Los cristianos, escuchen, tienen la posibilidad, y de hecho es un mandato, está en tono imperativo, de comprobar que lo que tú vas a hacer, que lo que vas a dedicar, que lo que vas a emprender, eso le agrade a Dios. Ahora, realmente, mis queridos hermanos, encontramos en la palabra de Dios que el Señor también se refiere a este tema, hablándole a muchos que le reconocían y que hacían cosas. Y Dios le dijo que no es todo aquel el que hace, sino el que hace la voluntad de Dios. No todo aquel el que dice, sino el que hace la voluntad de Dios. Ese es el que es aprobado por Dios. De manera que si nosotros ponemos seriedad a esto que dice Dios, entonces hoy podemos ser reorientados según la palabra de Dios, para agradarle a Dios no solamente en lo que pensamos, sino también en lo que hacemos. Ahora, David era un hombre de talla única, y esto lo conocemos. La Biblia habla que David era un hombre de una estatura espiritual extraordinaria. No solamente era el dulce cantor de Israel, sino que David era rey. David era un hombre que se desempeñaba agradando a Dios en muchas cosas. Y un día este hombre tuvo en su corazón el deseo de construir un templo. No un buen deseo, hermano. Y vamos a observar en en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 2. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 2, y encontramos que dice: y dijo el rey al profeta Natán, este es David,
Mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre las cortinas. Y Natán le dijo al rey, anda ya todo lo que hay en tu corazón, porque Jehová está contigo. De manera que el profeta estaba convencido que este hombre tenía una talla espiritual y que su corazón pues andaba en lo que era íntegro. Su corazón tenía la aprobación de Dios. Pero aún así, pues este hombre pues dice, pues mira, si tu corazón anda conforme a la voluntad de Dios, pídele a Dios y haz lo que tú sientes en tu corazón. Pero oiga lo que dice más adelante. Y aconteció en el verso 4, que aquella noche vino palabra de Jehová a Natán diciendo. Ustedes saben que David tenía un deseo, edificar, un deseo sincero, una buena motivación. David quería, porque él veía que su casa era una casa con todo lo de la ley, y sin embargo, el arca de Dios estaba todavía en una casa temporal, en un pequeño tabernáculo que se había erigido para que allí morase el arca. Y de manera que él quería edificar casa a Dios. Él decía, no es correcto de que yo esté en una mansión y que Dios no tenga un lugar, ¿verdad?, para que allí more su arca. Pero quiero decirte, hermano, que él dijo, yo voy a edificar casa a Jehová. Yo lo voy a emprender. No es un buen deseo, no es una buena motivación. Este hombre estaba queriendo hacer algo bueno. Pero ahora quiero decirte algo. ¿Esto es suficiente? ¿Que tú tengas una buena motivación y un buen deseo de hacer las cosas? Quiero preguntarte esto porque es importante, hermano. Hay veces que nosotros somos voluntariosos y que nos dejamos llevar por lo que sentimos. Y muchas veces cuando vemos que lo que vamos a hacer no tiene nada del punto de vista inmoral, sino es algo bueno, y hay muchas veces que no queremos ni consultar a Dios, no queremos ni comprobar que si eso es conforme a los propósitos y a la voluntad de Dios. Y muchas veces lo queremos hacer porque ya decimos, bueno, esto es bueno, lo que voy a hacer. Y si es bueno, a Dios le agrada. ¿Verdad? Llegamos a esa conclusión rápidamente. Pero mire, este hombre, dice la Biblia, que tenía este mismo sentir. Pero Dios rápidamente mandó al profeta para atrás a decirle algo a David. Y usted sabe que le dijo lo que tenía que decirle. Le dijo, tú eres el que me ha de edificar casa a mí. Por mucho que tú te hayas desempeñado, por mucho que tú hayas sido un hombre que me haya agradado, yo no tengo en mi corazón que tú seas el hombre que edifique casa a Jehová. No eres tú, David. No eres tú el hombre que ha de edificar casa. Y ahora cuando allí, en primera de Crónica, en el capítulo 22, allí David entendió e interiorizó claramente que no era el propósito de Dios de que él llevara a cabo ese proyecto. Dios no le agradó que él fuese el hombre. Quizás le agradó su motivación, pero no era el hombre. Ahora mire, hay un episodio bíblico y cuando nosotros vamos un poquito atrás, encontramos, que esto lo compartimos con los jóvenes, que Caín y Abel ofreció una ofrenda que era agradable a Dios. Pero Caín ofreció una ofrenda que Dios no le agradó, porque Dios no le mandó a ofrecer esa ofrenda. Ahora, ustedes no notan una diferencia entre Caín y David. Dice que cuando Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, el semblante del Caín, ¿qué cosa? Se mudó, se puso bravo y estaba allí al lado de su hermano. Pero Dios le dice claramente, y eso lo compartíamos, si bien hiciere no sería enaltecido.
Es decir, que tenía la posibilidad de hacer el bien, ¿sí o no? Y si no, el pecado está en la puerta. Cuando tú salgas vas a ser atrapado por el pecado. Tenía la oportunidad de antes de salir, rectificar. Tenía la oportunidad de antes de salir de allí, cambiar de parecer. Pero no, se puso bravo y siguió bravo. Y cuando uno se pone bravo, cuando Dios no quiere que haga lo que tú quieres hacer, cuando tus planes no se ajustan a los planes de Dios y Dios no lo aprueba y tú te pones bravo, hay alguien que dijo que lo único que puede pasar son dos cosas: o cambiar tu parecer y tu actitud delante de Dios, o seguir siendo un pecador bravo. Un pecador bravo trae consecuencias e implicaciones que después que salió Caín de ahí, ya no era el semblante ni su parecer, era la intención de su corazón. El pecado lo atrapó y ¿qué hizo Caín? Mató a su hermano. Pero cuando Dios le dice a David que no era él que iba a construir, porque había derramado mucha sangre, que su mano no podía construir edificio ni templo a Jehová, este hombre no cambió su semblante. Este hombre no cambió su parecer. Este hombre, cuando Dios le revela que quién era la persona que debía de asumir este proyecto, en vez de ponerse bravo con Dios y arremeter en contra de su hijo, lo que hizo fue colaborar con su hijo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que hizo fue poner todo a disposición en la mano de aquel que Dios había seleccionado para edificar. Lo que hizo fue decir: no soy yo, porque la verdad que mis manos están llenas de sangre. Es el que Dios ha escogido. Y si Dios cogió a Salomón, que es mi hijo, pues yo le voy a apoyar, yo voy a colaborar. Y dice que todo lo que tenía de oro, todo lo que tenía de plata, todo que cosa hizo, se lo dio. ¿Para qué? Para que construyera. ¿Por qué? Porque él dijo: lo importante es que se haga la cosa conforme a la voluntad de Dios. Lo importante es que se edifique conforme a la voluntad de Dios. Lo importante es, aunque yo no sea la persona, sea quien sea la persona que Dios ha escogido, ese va a ser apoyado por mí para que edifique casa a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, si nosotros observamos claramente, David hizo los arreglos para que se hiciera lo que él tenía en su corazón. No lo hizo él. Ustedes saben que esto a nosotros nos preocupa un poco, que muchas veces cuando nosotros queremos hacer algo y ese algo se viene cocinando durante años y ese algo ha tenido que tener nuestro empeño, nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo ir de acumulado. Porque muchas veces hay cosas que estamos planificando de años y acumulando y esforzándonos y sangrando y sudando para llevar a cabo un proyecto. Y que de momento venga alguien que te diga que eso no es así. Que tú no vas a ir, que tú no vas a llevar el proyecto, que tú no vas a edificar, que no eres tú, hermano. ¿Verdad? Esto no es para que como se caiga en la sala del corazón. No, eso es para que le dé un patatún a la persona, ¿verdad? Eso es para que la persona diga: pero ¿cómo es posible después de tanto tiempo que yo vengo enfocado en este proyecto, que ahora Dios diga que no soy yo? Ahora Dios diga que no es así. Ahora Dios desapruebe o Dios me diga que no soy yo la persona. Pero debo de decirte una cosa: siempre que Dios aparece, aparece oportunamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando Dios aparece, aparece oportunamente. En ningún momento Dios llega tarde. Si tu sentimiento, tu proyecto o todo lo que hemos venido haciendo para llevar a cabo y vemos que de momento Dios aparece en la escena, dando un giro contrario al giro que nosotros esperábamos, Dios lo está haciendo oportunamente. Dios lo está haciendo en la coyuntura apropiada. ¿Sabes por qué? Porque solamente Dios aprueba aquella cosa que es conforme a su voluntad.
Solamente tiene futuro aquella cosa que Dios aprueba. Solamente se puede agradar a Dios no haciendo. Porque mire, hay muchas veces que nosotros pensamos que no hacer es suficiente. Hay gente que dice, yo no hago. Dios no solamente va a pedir cuenta por no hacer lo malo, sino por hacer también. Porque no hiciste conforme a su voluntad, hiciste conforme a tu propia voluntad. No es por no hacer lo malo, sino a veces haciendo, no estamos haciendo lo que Dios le agrada. Y haciendo cosas buenas, tenemos que revisar si lo que estamos haciendo le agrada o no le agrada a Dios. Por eso, en esta mañana yo quisiera que ustedes reflexionaran que este hombre tuvo un sentir, tuvo un deseo, tuvo una motivación y lo publicó y acumuló para llevarlo a cabo, pero no era conforme a la voluntad de Dios. Usted sabe lo que pasa, hermano, que muchas veces nosotros seguimos empeñados, seguimos encaprichados, seguimos deseosos, a pesar de que Dios diga que no lo aprueba, seguimos porque es lo que queremos hacer. No hay buenos resultados. No hay buenos resultados si tú sigues en la dirección que Dios no está. Si tú sigues en la dirección que Dios no aprueba. Si tú sigues enfocado en algo que ya Dios, pues o Dios no está en eso. Dice la Biblia que Dios le dijo que Él no iba a edificar la casa. Era su hijo Salomón. ¿La razón cuál era? Había derramado mucha sangre y nadie podía edificar el templo manchado la mano con sangre. Tenía que ser un hombre de paz, por eso Salomón significa hombre de paz. Yo creo que esa es la traducción de la palabra Salomón, el nombre. Era un hombre de paz que podía edificar. Era la oportunidad para David entrar en un estado realmente parecido o peor que Caín. Pero debo de decirte que David lo que hizo fue asumir una actitud correcta de colaborar, de apoyar y de decirle al hombre que Dios había dicho, cuenta conmigo, que aunque yo no soy, yo voy a colaborar contigo. Aunque yo no soy el hombre, todo lo que tengo en mi mano lo voy a poner a disposición de la obra que tú vas a edificar, porque es la voluntad de Dios. ¿Sabe que en otra ocasión se llevaron el arca los filisteos? Y dice la Biblia que cuando logran rescatar el arca pues había una procesión de canto y de danza porque habían rescatado el arca. Y sabe que cuando empiezan a trasladar el arca, lo empezaron a trasladar encima de los bueyes. Los bueyes eran los carros de última generación de aquella época. Imagínense que los bueyes eran unos carros tirados por bueyes que eran los que transportaban las cosas. Y entonces los filisteos eran muy avanzados en eso. Y entonces ya no se trasladaba el arca sobre los hombros de los sacerdotes, sino estaban trasladando el arca sobre los bueyes. ¿Usted sabe lo que pasó? Había muy buena intención de trasladar el arca, pero no era conforme a la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que cuando empezaron a trasladar el arca y empezaron a cantar, un sacerdote murió al instante. Murió al instante. Pero que más adelante David repasa y se da cuenta de que no habían actuado conforme a los preceptos de Dios. Tenían muy buen deseo, muy buenas intenciones, pero no hicieron las cosas conforme a la voluntad de Dios. No importa que sea siervo de Dios, no importa que tenga la estatura que tengamos, no importa que sea quien sea, lo que hace falta es que siempre estemos comprobando lo que es agradable a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como dice ahí Efesios capítulo 5 verso 10, comprobando lo que es agradable a Dios. Hay personas que dicen, esta música me gusta, este ritmo me gusta. No es que te guste la música, no es que te guste el ritmo, no es que te identifique porque es lo que te atrae a ti, sino que tenemos que comprobar si esa música le agrada a Dios. Tenemos que comprobar si esa música llena la expectativa de Dios.
Porque la música y la alabanza no es para alabarnos nosotros, sino es para alabar a Dios. Entonces, si tú quieres alabar a una persona, ¿cómo vas a usar algo que a la persona no le agrada? Que te agrada a ti, ¿verdad? No tiene sentido. Aún en la alabanza, en la adoración, en todo lo que se hace para Dios, tenemos que comprobar si lo estamos haciendo según la palabra de Dios, según la voluntad de Dios, si eso le agrada a Dios, hermano. Porque puede ser que esté cantando y que esté rockeando y que esté rebote. ¿Cómo se llama? Reggaetoneando. Reggaetoneando, ¿verdad? Salseando, rumbeando con música, con letra cristiana. No porque tiene la letra cristiana y porque eso me gusta a mí. Es una situación carnal, una situación que atrae a la carne y nada tiene de espiritualidad, porque si fuera espiritual no estuviéramos buscando lo que nos agrada a nosotros, sino lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Comprobando lo que es agradable a Dios. Y si quiero hacer algo para Dios dentro de la iglesia, quiero colaborar con Dios dentro de la iglesia, no es lo que yo quiero hacer, es lo que Dios quiere que yo haga dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Es el puesto, la responsabilidad o el liderazgo que Dios quiere que yo desempeñe para Él. Independientemente que tenga buen deseo de hacer las cosas, no lo puedo hacer como me da la gana, sino tengo que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Si Dios me ha dado un puesto, Dios te va a honrar. Si Dios te ha puesto, te va a honrar. Pero si tú te pusiste, como hay muchos que se han puesto, y tú sabes lo que pasa con la gente que se pone en el lugar que Dios no lo ha puesto, lo único que puede hacer es, pues, lo que está pasando. Muchos están llevando a la iglesia a apostasía, otros están cambiando la doctrina, otros están reformando lo que dice la Biblia, otros pues están haciendo cosas que lo que está haciendo es desacreditando el Evangelio, precisamente por esa razón. Ahora, hermano, tomemos conciencia de que lo que dice la palabra de Dios es que nosotros somos hijos y siervos y Dios es el Señor. Cristo es el Señor. ¿Quién es el que manda? ¿Verdad? ¿Quién es el que manda? Cristo. ¿Tienes un buen deseo? Comprobamos si ese buen deseo es conforme a la voluntad de Dios. Y si Dios desaprueba el buen deseo, no cambia tu semblante. No te levantes, cambia tu actitud, cambia tu ofrenda, restaura tu corazón, ponte a cuenta con Dios antes que el pecado vea luz, ¿verdad? De tal manera quiero decirte en esta mañana, mis queridos hermanos, todos muchas veces queremos hacer algo y todos queremos emprender un proyecto, pero no todos estamos dispuestos a presentárselo a Dios para que Dios lo apruebe o lo desapruebe. No todos estamos dispuestos a esperar si es la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, ¿qué actitud asumimos? Si no es la voluntad de Dios, ¿qué postura tenemos a partir de entonces? ¿Estamos dispuestos a restaurar y a cambiar y a transformar las cosas? ¿O seguimos en el proyecto? Seguimos y muchas veces estamos siguiendo desaprobados de Dios. Pero qué bueno es parar a tiempo. Pregunto, ¿es bueno o no es bueno? Amén. ¿Es bueno o no es bueno parar a tiempo? Amén. ¿Es bueno o no es bueno, aunque tú hayas invertido lo que hayas invertido, decir, bueno, no soy yo? Decir, no le agrada a Dios. Decir, no es conforme a la voluntad de Dios. Aunque te guste, por la característica, por el físico, o por la estatura, o por su posición, si no es conforme a la voluntad de Dios, yo creo, hermano, que optamos porque sea la voluntad de Dios. ¿Cuántos optan por esa alternativa? Amén. No hay una sola alternativa. No hay una sola alternativa. Muchos piensan que hay una sola. No, siempre hay dos alternativas. Fíjate que Dios dice en su palabra que hay un camino estrecho y hay un camino ancho. ¿Sí o no? Amén. Hay un cimiento sobre la arena y hay un cimiento sobre la roca. Peces buenos, peces malos.
Y siempre, cuando vamos a ver, siempre hay dos alternativas para elección. Y si tú crees que Dios solamente va a poner la alternativa que es la de Él y va a permitir que sea esa sola, estamos mal. Siempre Dios va a permitir que haya otras alternativas, que bajo la luz de su palabra, que bajo la luz de su gracia, que bajo la luz del Espíritu Santo seas iluminado para entender cuál es la alternativa de Él y que pueda optar por ella. Y yo creo, hermano, que esa es la mejor decisión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Aleluya. Esa es la mejor decisión. Ustedes saben que es difícil cambiar a una persona. Hay personas que llegan a la iglesia peinando canas. Hay personas que llegan a la iglesia con una serie de conceptos, ideas y filosofías. Y echar eso a un lado o botar todo eso, tenerlo como basura, eso cuesta trabajo, ¿sí o no? Hay personas que lo que hacen es matizar el evangelio con lo que vienen de atrás. Vienen con conceptos que no han borrado y con lo que reciben ahora, pues mezclan lo que ellos traen con lo que reciben. Pero tú sabes una cosa, que la Biblia dice que Cristo dice que no vino a poner pache, sino vino a hacer todo nuevo, ¿sí o no? Amén. Cristo no vino a hacer remiendo, Cristo vino a hacer todas las cosas nuevas. Y hay personas que les cuesta trabajo deshacerlo y decir, no, esto que yo he venido, que yo como que el tiempo que yo hago o que vengo defendiendo este ideal, no me interesa. Lo que me interesa ahora es lo que dice Cristo. Hay personas que les cuesta trabajo, pero debo de decir, lo único que tiene futuro es lo que Dios ha diseñado. Lo único que tiene futuro es lo que Dios aprueba. Y lo único que nos va a llevar a la eternidad con Dios es cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es porque tú digas Señor, no es porque tú hagas lo que tú quieras hacer, inclusive cosas y obras religiosas. Es por hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Hacer la voluntad de Dios. Dice la Biblia, examinaos vosotros mismos y probaos. No use como referencia a ninguna persona. Examínate a la luz de la palabra y prueba si estás haciendo la voluntad de Dios, si estás haciendo la cosa conforme a lo que dice Dios. Y yo creo, hermano, que nadie tiene excusa delante de Dios. Pregunto, ¿hay alguien que puede excusarse delante de Dios en el día del juicio final? ¿Hay alguien que pueda decir, Dios mío, pues tú dijiste eso, pero fulano me dijo que era de esa manera? ¿Hay alguien que pueda tener algún tipo de argumento que convence a Dios en el juicio final? Debo de decirte en esta mañana, quizás tú esperabas de escuchar otra cosa, pero debo de decirte, no importa el tiempo que lleves en la iglesia, no importa el tiempo que lleves haciendo lo que estás haciendo, lo que debemos de preguntarnos, porque estamos a tiempo, si lo que estás haciendo conforme a la voluntad de Dios. Si lo que hacemos es agradable a Dios. Si donde estás te puso Dios. Si lo que vas a emprender, Dios lo apoya. Hay que parar, parado en los caminos y preguntar. No sigas, detente y analiza y reflexiona. Acepta esto de parte de Dios, hermano. Amén. Acéptalo de parte del Señor. Estamos muy aferrados muchas veces a lo que queremos hacer, pero no estamos siendo sensibles a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Estamos muchas veces con un carácter y una personalidad recia. Muchas veces lo que estamos es violando y transgrediendo y pasando por encima a los principios de Dios. Así que es momento de ser humilde, reflexionar con humildad y pregúntate tú a la luz de la palabra de Dios, ¿estoy haciendo lo que Dios le agrada que yo haga? Lo que quiero hacer, ¿Dios lo aprueba? Si Dios no lo aprueba, Señor, gracias, porque a tiempo me lo ha dicho. Gracias, Señor, porque en vez de haber pérdida, hay ganancia. Gracias, Señor, porque en vez de hacer la voluntad de alguien o mi voluntad, estoy haciendo tu voluntad.
En esta mañana, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Amén. Levanten la mano. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia que David deseó, pero no pudo hacer lo que deseaba. Tuvo que hacerlo otra persona. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántas cosas tú y yo no deseamos? ¿Cuántas cosas tú y yo no queremos llevar a cabo? Yo quiero llevar un proyecto. Yo quiero llevar algo muy que tengo en mi corazón. Ahora yo me pregunto, ¿a quién tiene que agradarle lo que yo tengo en mi corazón? Pregunto. A grito. Y ahora pregunto, otra pregunta. ¿Siempre lo que le agrada a Dios le agrada a otra gente? Pregunto. ¿Siempre lo que le agrada a Dios de tu vida o de lo que tú vas a hacer le agrada a una tercera persona? No siempre. Muchas veces no, hermano. Muchas veces la gente desaprueba lo que tú tienes en tu corazón que le agrada a Dios llevar a cabo. Y muchas veces Dios desaprueba lo que tú tienes en tu corazón que aprueba tú y que los demás aprueban también. Por eso lo que hay que ponerse a cuenta con Dios, hermano. Buscar la dirección de Dios. Buscar el consejo de Dios. No pierda o no perdamos tiempo en nuestra vida de oración. Antes de estar orando por tantas cosas que es importante orar, oremos para tomar buenas decisiones que le agradan a Dios. Oremos para que nuestra vida se enfoque en la dirección correcta. Oremos para que este proyecto o este plan o este proceder, si no es de Dios, que tengamos claridad meridiana para decidir bajo la luz de Dios correctamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Amén. ¿Verdad? Eso es muy importante. Y tú sabes que, amados, nos libra de tanto dolor, de tanto sufrimiento, nos libra de tanto padecer, nos libra de tantas frustraciones, nos libra de muchas cosas. Lo que hay en mi corazón le agrada a Dios. ¿Es conforme a la voluntad de Dios? ¿Lo que hay en mi corazón llena la expectativa de Dios? ¿O solamente llena mi expectativa? ¿Lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer, Dios lo aprueba? Llevémonos siempre Efesios capítulo 10, capítulo 5, verso 10. Comprobando. ¿Quiénes son los únicos que pueden comprobar? Los hijos de Dios, hermano. ¿Quiénes son los únicos que pueden pasar por el filtro? La gente allá afuera no lo pueden hacer. La gente allá afuera, de hecho, la vida que llevan no es la vida que le agrada a Dios. ¿Y cómo pueden tomar decisiones que le agradan a Dios? Hay gente que dice, ay, deja de fumar porque eso no le agrada a Dios. A un pecador. No le dice a un pecador, deja de fumar, que eso no le agrada a Dios. Lo primero que tiene que decirle que la vida que vive no le agrada a Dios. No haga eso porque eso no le agrada a Dios. Sino si ya está viviendo en el pecado, lo primero que hay que ir a la raíz y que se convierta a Cristo. Entonces todas las cosas serán transformadas. Entonces preguntamos, el mundo no puede, pero yo y tú podemos, ¿sí o no? Comprobar lo que es agradable al Señor. Pensamiento agradable al Señor, sentimiento, voluntad, proyecto, todo lo que yo quiero hacer, ¿le agrada a Dios? Entonces, hermano, si le agrada a Dios, ¿tiene futuro o no tiene futuro? ¿Cuánto lo creen? Gloria al Señor. Y vamos a orar en esta mañana. Vamos a preguntarnos realmente en el corazón. Preguntémonos internamente si tú eres alguien que está buscando la dirección de Dios para lo que quiere hacer y si estamos siendo sensibles a la voluntad de Dios. Hay veces que no queremos ni escucharla, hay veces que no es la que queremos escuchar, y eso le pasó al pueblo de Israel, eso le pasaron a muchas personas que Dios dijo
y no quisieron oír y no quisieron hacer. Pero hermano, dice la Biblia, hay un camino que lleva a la vida eterna. Es angosto y es estrecho. Pero hay un camino que es ancho, porque ahí caben carretas y carretones. Ahí cabe tu voluntad y ahí cabe la voluntad de todo el mundo. Pero ese camino no lleva a la eternidad con Dios. Llega a la perdición. Tenemos que preguntarnos cuál es el destino o cuál es el fin de la elección que hemos hecho. No solamente una elección, sino cuáles son sus consecuencias. Que Dios nos dé sabiduría en esta mañana. Que Dios nos ilumine, hermanos. Que Dios nos capacite. Que Dios tenga a su haber nuestros corazones disponibles para consultarle en todo momento si lo que vamos a hacer es conforme a la voluntad de Dios. Y si no es así, abandonemos, retiremos, claudiquemos y emprendamos un nuevo camino que sea en la dirección correcta. ¿Cuánto en esta mañana secundan esta posición? Levante su mano. ¿Y cuánto quieren orar? Pidiéndole a Dios que nos ayude. Hay hermanos que dicen, y yo a veces me lo pregunto, ¿será o no será la voluntad de Dios? ¿Cómo saber si es la voluntad de Dios o no? ¿Verdad? ¿Cómo saber si lo que voy a hacer le agrada a Dios o no le agrada a Dios? Hay cosas que tienen implicaciones morales y que de hecho no hay que preguntar porque ya la Biblia lo dice claramente. Pero hay otras cosas que son decisiones, que son buenas, pero que queremos hacerlas conforme a la voluntad de Dios. Y la Biblia, pues no nos está diciendo nada al respecto. ¿Tú sabes lo que debemos de hacer? ¿Qué debemos hacer en esos casos? ¿Alguien me puede decir? Orar. ¿Cómo? Orar. Orar, mis hermanos. Y dice que si nosotros buscamos la dirección de Dios, si nosotros oramos a Dios conforme a su voluntad, Él nos oye. Si estamos pidiéndole dirección a Dios, y esto es la voluntad de Dios, sabemos que vamos a recibir dirección de alguna manera. Y Dios no va a dejar que tú sigas confuso. Dios te va a dar la dirección correcta. Dios te va a ayudar a tomar la decisión correcta. A lo mejor eso implica tiempo. A lo mejor eso implica más de lo que tú te imaginas. Pero es mejor esperar en que sea Dios el que dé la última palabra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y yo quisiera que orásemos en esta mañana y que con pesar en el corazón o con dolor o no sé, usted nuevamente pregunte a Dios: Señor, este paso que he dado o este paso que voy a dar, ¿es conforme a tu voluntad? ¿Estás a tiempo? Si has revisado y te has dado cuenta que te has dejado llevar por emocionalismo, que te has dejado llevar por influencias, que te has dejado llevar por malos consejos o por consejos de otra persona, es bueno nuevamente preguntarse delante de Dios: Señor, ¿esto que voy a hacer te agrada? ¿Esto es conforme a tu voluntad? ¿Esto glorifica tu nombre? Vamos a preguntarle. Yo quisiera que en esta hora pedirle a la hermana iluminada que por favor sea vocera delante de Dios, y que todos los hermanos que están buscando dirección, que están buscando respuesta, que están buscando que Dios pues esté respondiendo y que estemos comprobando si lo que estamos haciendo le agrada a Dios, todos estemos en este mismo sentido, enfocado en que Dios responda y decidido a abandonar lo que haya que abandonar si no es la voluntad de Dios. Por favor, hermano, eleve esta oración. He visto el favor de Dios, conozco su misericordia.
todos mis pecados en la cruz llevó.